Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Yo soy Jonathan Ayala, gerente de nóminas y compensaciones en Kia México. Hoy nos acompaña Óscar Alvarado, fundador y CEO de AYEP Consulting. Les comparto un poco acerca de Óscar. Con más de 25 años de experiencia en recursos humanos, en organizaciones internacionales y globales, Óscar ha contribuido a crear y gestionar procesos de clase mundial en disciplinas claves del capital humano, siempre conectados a la estrategia del negocio. Ha liderado iniciativas de transformación cultural, desarrollo de liderazgo consciente, coaching ejecutivo, diseño organizacional y gestión del cambio. Desde 2020 se desempeña como consultor en proyectos de alto impacto enfocados en la generación de valor, incluyendo transformación de culturas, diseño organizacional mediante modelos estratégicos, desarrollo de liderazgo con equipos ejecutivos y creación o evolución de procesos de talento. Muchas gracias, Óscar, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ERIAC por la invitación, gracias por la presentación, Jonathan, y por la bienvenida a sus órdenes. Estoy aquí con mucho gusto de participar y de tener esta interacción que seguramente va a resultar muy rica. Estoy seguro que sí. Muchas gracias por darte este tiempo y estoy seguro que esto será de mucho provecho para todos los que nos escuchan. Antes de entrar al tema y para conocerte un poco mejor, cuéntanos, si tuvieras que ponerle un título a tu manual de liderazgo en una sola frase, ¿cuál sería y por qué? Bien, no sé si pueda tener la capacidad de síntesis para dejarlo en una sola frase, porque yo soy un apasionado del tema de liderazgo. A mí me parece que es uno de los temas más importantes en el mundo de los negocios. Yo lo que podría decir con una frase es que el liderazgo es la capacidad de movilizar a las personas frente a desafíos complejos. ¿De dónde tomo esto? Yo lo tomo de la propuesta de liderazgo adaptativo que desarrolla Ron Heifetz de Harvard. Y él lo que dice es que hay dos elementos que demandan de liderazgo dentro de las organizaciones. Uno tiene que ver con resolver problemas de orden técnico y el otro tiene que ver con resolver problemas de orden adaptativo. Y yo, si tuviera la oportunidad de ampliar un poco eso, yo lo que diría es, esos problemas de orden técnico son los problemas a los que nos enfrentamos todos los días, son los problemas del management. Hay que operar, hay que resolver problemas, hay que entregarle al cliente, hay que resolver problemas de calidad, etcétera. Esos son los problemas de orden técnico, los que tienen una solución conocida. Y los problemas de orden adaptativo son más trascendentales, más transformacionales. Son ese tipo de problemas que regularmente resultan de una disrupción importante en el contexto, en los sistemas, y que demandan de habilidades que no son solamente habilidades de management o habilidades para gestionar las cosas, sino que necesitan de cambios muy importantes en el mindset, en la mentalidad que se tiene dentro de las organizaciones, en los valores. A veces tocan los valores más fundamentales de una organización, pero también los supuestos y las creencias donde esto está funcionando. Gestionar el día a día es necesario. Ningún cliente espera a que te reacomodes y a que reflexiones y a que aprendas. Hay que resolver eso de inmediato, pero es insuficiente para llevar a las organizaciones a través de un mundo tan complejo como el que tenemos actualmente y de evolucionar y de adaptarse a ese entorno actual. Entonces, para mí, eso es el liderazgo, la capacidad de movilizar a las personas frente a desafíos complejos.
Muchas gracias. Me parece muy interesante. Creo que en muchas ocasiones he visto ahí diferentes definiciones donde hablan como de gerenciar y de liderar, y que una cosa puede ser como la parte más técnica y la otra parte es la parte más de inspiración. Entonces, creo que tiene mucha razón en lo que comentas, y creo que sí es lo más importante, ¿no? Más allá también de la parte técnica que vivimos todos los días, poder hacer que la gente se mueva hacia eso que la compañía necesita. Muchas gracias. En este episodio vamos a hablar del diseño organizacional, cómo construimos organizaciones que ejecuten la estrategia con velocidad, claridad y sostenibilidad en un entorno que cambia constantemente. Para dar inicio a esta conversación, te quisiera preguntar, Oscar, cuando una empresa te llama y te busca y te dice, necesitamos rediseñar la organización, ¿cómo distingues de dónde viene el problema real? Si es de la estrategia, de estructura, de talento o de la misma ejecución. Bien, la primera pregunta que salta cuando hay un llamado de ese tipo es, ¿qué problema quieres resolver? No, no, fíjate, la pregunta no es ¿por qué necesitas rediseñar la organización? Es ¿qué problema quieres resolver? Toda organización está perfectamente diseñada para obtener los resultados que obtiene. ¿Y esto qué significa? Que hay que irnos un poco atrás. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuál es la estrategia o cuáles son los resultados de negocio que busca la empresa? Y lo pongo en los dos sentidos porque hay empresas que tienen perfectamente diseñada su estrategia. Hay empresas que no hacen ese proceso como tal de planeación estratégica, pero tienen perfectamente diseñados cuáles son los resultados que quieren alcanzar. Entonces, si los resultados no te gustan, estamos hablando de un problema de diseño, fundamentalmente de un problema de diseño. Y entonces hay que empezar por ahí. Entonces hay que empezar a hacernos una serie de preguntas antes de concluir si la acción que se requiere o que estás buscando para resolver tus problemas es un problema de diseño. Y entonces tienes que repasar algunas cosas. Uno de ellos es, de nuevo, ¿dónde están tus objetivos? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles de ellos se están alcanzando, se están logrando? ¿Qué decisiones se atascan, son lentas o no se toman dentro de la organización? ¿Dónde está la principal fricción? ¿Dónde están las fricciones de la propia organización? Cuando no hay un buen diseño, genera una serie de fricciones entre las áreas. Hay silos, regularmente existen silos, pero también hay una serie de competencias y de objetivos que no son comunes y que generan fricción, o de roles que no están claros y que generan fricción en la organización. ¿Qué comportamientos, fíjate de qué manera se plantea esta pregunta, qué comportamientos el sistema castiga sin querer? Muchas veces, poniendo tempranamente algún tipo de ejemplo, muchas veces nosotros buscamos colaboración, pero premiamos el individualismo, premiamos los resultados individuales. Entonces hay que ver cómo están las cosas ahí en ese sentido. Y el otro tiene que ver, entre algunos otros elementos, yo menciono los más importantes, cuáles son las capacidades que están haciendo falta. Toda organización necesita una serie de capacidades. Si no está logrando los resultados, probablemente alguna de esas capacidades no sea suficiente y esté faltando. Entonces, te tienes que hacer esa serie de preguntas y como resultado de esas preguntas, entonces, viene ya entonces sí la decisión de entrar o no a un proyecto de diseño. El nombre del juego de un proyecto de diseño es alineación. O sea, todo lo que tienes que hacer es la alineación organizacional como tal. Los elementos más importantes del modelo operativo, ahorita vamos a hablar más del modelo operativo, tienen que estar alineados para poder producir el resultado que se espera. De acuerdo. Sí, todo tendría que venir planteado desde de los resultados, de lo que se está obteniendo y desde hacia dónde se dirige la compañía. Fíjate, hace poco hubo una reunión del mismo ERIAC, donde Allen platicaba de su historia, ¿no? Y cómo fueron creciendo o multiplicando su cantidad de ventas, pero cómo llevaban a recursos humanos por delante, planeando el diseño organizacional para darle la habilidad o la capacidad tanto de producción como de venta a la misma empresa y que pudiera ir creciendo. Me hace mucho sentido lo que me dices. Y quisiera avanzar ya a algo un poco más específico en este entorno tan cambiante que tenemos con todos los aranceles que está poniendo Te voy a Trump. interrumpir
Te voy a Sí, interrumpir claro. tantito, Jonathan. Hay algo que me gustaría agregar ahorita que mencionabas el ejemplo del diseño organizacional en uno de los negocios. Existe, yo creo que una concepción incompleta, no voy a decir equivocada, pero incompleta, porque muchas organizaciones piensan que con el hecho de reacomodar el organigrama han hecho diseño organizacional. Y no es así. O sea, puedes cambiar el organigrama, pero no cambiar absolutamente nada de lo que pasa en la organización. Entonces, qué es lo que sí hay que hacer? Hay que revisar el modelo operativo completo de la organización. Eso es diseño organizacional. Entonces, ¿qué cosas son las que hay que revisar? ¿Qué elementos? Pues, ¿cuál es tu sistema de decisiones? ¿Dónde tomas las decisiones? ¿Cómo tomas las decisiones? ¿Quién tiene la autoridad para tomar las decisiones? Pero también tienes que revisar cuál es tu cadena de valor. Y este es un aspecto central del diseño. ¿Cómo produce valor tu organización? ¿Cuáles son esos hitos o esas tareas fundamentales que llevan al negocio a construir valor y cómo están conectadas entre sí? Entonces tienes que revisar esa parte. Tienes que revisar también para hacer diseño organizacional cuáles son tus mecanismos de coordinación. Es decir, cómo fluye la información, cómo coordinas las acciones, cómo revisas el desempeño de la organización, cómo tomas decisiones ante las desviaciones. Existen una serie de mecanismos de coordinación que tienen que estar perfectamente diseñados y alineados para producir el resultado. De nuevo, el tema de las capacidades organizacionales. Si yo estoy en un mundo en el que la innovación es una regla y no tengo la capacidad de innovar, difícilmente voy a seguirme sosteniendo en ese mercado. Y un elemento muy importante del que estamos muy acostumbrados a hablar los profesionales de recursos humanos tiene que ver con la cultura. Pero la cultura aquí, cuando tú estás enfocado y dominas el tema del diseño organizacional, la cultura aquí se ve un poco distinta, no como tradicionalmente se ve, con una serie de elementos promocionales o una serie de iniciativas de exhortar a que la gente actúe de una manera, sino que aquí conectas los sistemas, los incentivos, la identificación de los comportamientos que esperas y de los comportamientos que vas a evitar y cómo todo el sistema, cómo todo el modelo operativo hace que la cultura funcione. En otras palabras, la cultura sigue al diseño y no al revés. Yo siempre pongo un ejemplo que ilustra perfectamente esa parte. Cuando tú estás en México, tienes una serie, todos hemos ido a McAllen, ¿no? Cuando tú estás en México, tienes una serie de comportamientos. Nada más cruzas la frontera y cambian absolutamente. ¿Por qué? Porque hay reglas distintas, porque hay procesos distintos, porque hay valores distintos respecto a ciertos comportamientos cotidianos que mostramos todos como ciudadanos. Entonces, el diseño organizacional va más allá del organigrama, mucho más allá del organigrama. Totalmente de acuerdo. Al final de cuentas, la gente hace lo que más le conviene para poder seguir desarrollándose y creciendo en su carrera, y las mismas empresas recompensando ciertos comportamientos en sus procesos van creando esta cultura, ¿no? Y la cultura, escuché hace poco, se come la estrategia. La cultura es lo que termina siendo lo que mueve a la compañía. Justo ahorita hablabas de los cambios y de cómo una empresa que tal vez no se adapta a los cambios en cierta industria puede perder rápidamente su competitividad. Y hablando de eso, justo en este entorno tan cambiante que tenemos, con Trump poniendo aranceles, con toda esta tensión política en todas partes, con pues, los resultados que hemos visto económicos del país, hay muchas empresas preocupadas por también el incremento del salario mínimo presionando por todas partes. Entonces, con tantos cambios, cuando tú diseñas, ¿qué recomiendas? ¿Diseñar para la eficiencia o para la adaptabilidad? Y en este diseño, pues, habría que equilibrar
pues la estabilidad operativa y la agilidad para que al final funcione. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que recomiendas? Las dos cosas son importantes. No es un dilema entre cuál de ambas elegir, es más bien gestionar una tensión de manera consistente. La eficiencia va a demandar por atención, pero la adaptabilidad también tiene que demandar por atención. Entonces, cómo equilibras eso? Si partimos de la base de qué es la eficiencia no es otra cosa más que hacer las cosas bien. ¿Sí? Y eso es fundamental en la vida de un negocio. Tú no puedes fallarle al cliente, tú no puedes vivir produciendo con defectos, tú no puedes vivir produciendo con altos costos. Todo eso hay que arreglarlo y hay que ponerlo en estándares aceptables, y que sean sanos. Pero la adaptabilidad también, y eso muchas veces lo olvidamos, es hacer las cosas correctas. ¿Y qué significa hacer las cosas correctas? De nada sirve tener el mejor producto o el mejor servicio si el mercado ya cambió, si el mercado no lo está demandando. ¿Escuchaste de Anthropic? No. Anthropic es una plataforma de inteligencia artificial. Seguramente me vas a preguntar más adelante sobre el tema. Pero Anthropic es esa plataforma que lo que está haciendo es amenazando fuertemente a todas las compañías de software as a service. Y hay una gran industria, casi todos los softwares que utilizamos en las organizaciones pues vienen de compañías como esa. Y entonces Anthropic lo que está haciendo es, como la amenaza fundamental de la inteligencia artificial es que ya no necesitas la programación como tal, o no la necesitas como se viene usando hasta ahora. La inteligencia artificial te resuelve mucho de esos problemas. Y entonces, ¿qué pasó con la irrupción de Anthropic en el mercado? Que empezó a generar amenazas serias contra estas compañías y empezaron a caer sus acciones de manera dramática, en algunos casos más allá del 30%. ¿Y por qué? Pues es natural. Y ponen un ejemplo en la nota, en ambas notas que leí, ponen un ejemplo muy fundamental. Hay una serie de softwares que ofrecen servicios legales. Anthropic lo puede hacer sin necesidad de que tengas que pagar esa cantidad de servicio ni que tengas que entrar a un proceso como esto. Entonces, todas las compañías están apanicadas. Entonces, ellos pudieron, de hecho lo son, yo conozco varias de estas firmas, hacen un proceso impecable para producir sus servicios. Sin embargo, esos servicios puede que no se necesiten, ¿no? Entonces, por eso es una tensión que hay que aprender a vivir con ella. La eficiencia, sí, sin duda, no sobrevives un día con la eficiencia, pero en el largo plazo no sobrevives si no tienes la capacidad de adaptarte. Claro que sí. Muchas gracias por tu aporte. Creo que tienes toda la razón. Si es necesario mantener ambas cosas en la mira, no es una decisión de uno u otro. Ambas cosas son muy importantes. Ahora, ¿cómo descubres si estás atendiendo una cosa o la otra o ambas? Como a todo, hay que ponerle métricas, hay que ponerle indicadores. Si tú dices, oye, estoy por la eficiencia, bueno, pues mide tus costos, mide la satisfacción de tus clientes, mide el servicio, cómo lo estás entregando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú estás midiendo la adaptabilidad, necesitas tener indicadores que te digan cómo está tu innovación, cuánto del portafolio de servicios y de productos que tú hoy ofreces son consecuencia de la innovación y no de los productos que tradicionalmente estás acostumbrado a manejar como organización. ¿Con qué velocidad actúas y reaccionas a los cambios, a la demanda de adaptarte precisamente? ¿Y cómo te anticipas a la competencia conocida o no conocida, por el caso que acabo de nombrar de Anthropic? Luego, si eso lo conectas con el diseño organizacional, ¿qué cosas tienen que ver con la eficiencia y qué cosas tienen que ver con la adaptabilidad? Lo que tiene que ver con la eficiencia es, desde las herramientas de diseño organizacional, es una clara definición de roles y responsabilidades. Entonces, tiene que tener de qué es responsable, de qué es accountable este rol y cómo mides su desempeño. Y en el caso de adaptabilidad es
cuántas nuevas capacidades estás incorporando, cómo está tu nivel de descentralización de decisiones. Eso es un tema clave para un entorno como el actual. La descentralización y el empoderamiento que le das a la gente para tomar esas decisiones o para resolver problemas de una manera más ágil. Y cuál es tu nivel de innovación dentro de la propia organización. Entonces, eficiencia y adaptabilidad son relevantes las dos. Sí, sobre todo en un entorno como el que estamos viviendo ahorita, ¿no? Con una demanda de de cambiar rápidamente con este tema que comentabas de la inteligencia artificial. Y ahí surge la siguiente pregunta. ¿Cómo deberías de abordar este tema del diseño organizacional? En muchas ocasiones viene desde la misma producción, desde la misma operación, solicitando el cambio, en ocasiones tal vez de los resultados, de cómo estás viendo los resultados. ¿Tú cómo crees que se debería de abordar, considerando también el tema de la IA mismo que mencionabas? Va a demandar de mucha flexibilidad por parte de las organizaciones, de mucho cambio de paradigmas también, de mucho aceptar que las cosas son distintas en ese sentido. Y los tres elementos que están involucrados aquí son importantes. La agilidad, la velocidad del cambio, el cambio es extremadamente, es lo único presente y definitivamente la inteligencia artificial. Voy a empezar un poco por el tema de la inteligencia artificial. Nosotros los profesionales de recursos humanos debiéramos de ver a la IA no como tecnología, es el rediseño del trabajo. Es decir, cuando entras en un proyecto de diseño organizacional vas a tener que identificar sí o no cuáles son esas tareas que la inteligencia artificial está llamada a hacer o es conveniente que haga dentro de nuestra propia organización y cuáles no, porque esas son las que van a seguir siendo ejecutadas por el talento, por el ser humano. Entonces tienes que incorporar ese proceso, quieraslo o no, a tus proyectos de diseño organizacional. Y para eso tienes que hacer una tarea que antes, yo te soy honesto, antes en los proyectos de diseño, pues no era cuestión. O sea, sí, las preguntas que te hacías es más bien si son tareas que no agregan valor, si son tareas que tienen que ser delegables a alguien más. Pero hoy existen los agentes de inteligencia artificial que pueden hacer muchas de estas tareas y que antes no tenías esa alternativa para poderte apalancar en ellas. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser eso, una palanca para lograr una mayor productividad. Y esto representa que va a haber menos roles y menos tareas repetitivas, lo queramos o no, y eso transforma absolutamente la fuerza laboral en una organización. Hay nuevas capacidades críticas y esto no me canso yo de mencionarlo porque tú vas a requerir definitivamente una serie de capacidades que antes no tenías. Una es el dominio y la explotación de la inteligencia artificial para utilizar más el criterio humano para la toma de decisiones. Y en última instancia, los roles que resulten de esos proyectos de diseño organizacional son roles diseñados por el valor que aportan a la organización, no por las tareas que ejecutan. Entonces, esto trae un cambio muy importante en el paradigma al momento de abordar la inteligencia artificial. El rol del futuro no ejecuta tareas, habilita resultados, y eso lo tenemos que entender, y es como una especie de mantra que debemos de traer presente en el momento en que nos metamos a hacer un proyecto de inteligencia, un proyecto de diseño organizacional que se apalanque en la inteligencia artificial. Incluso yo me atrevería a decir que un proyecto de diseño debe jalar, si no estaba en la conversación, debe jalar de alguna manera y poner en la mesa la inteligencia artificial. Es necesario, no hay cómo salir de ahí, todas las demás empresas lo están haciendo. Si tu empresa al momento de hacerla, el rediseño no lo está considerando, ya estás planeando para perder, ¿no?
Otra cosa que tiene que incorporar el diseño organizacional y que no, yo no lo veía en el pasado, pero ahora cada vez lo veo más presente y necesario, es cómo incorporas todos esos elementos, prácticas y estrategias de agilidad al diseño. Lo tienes que hacer definitivamente. ¿Por qué? La complejidad es el mayor enemigo de la agilidad. Y yo vi o he visto algunos proyectos de diseño que son proyectos largos, pesados, poco ágiles, rígidos. Eso no le va a ayudar a la organización a lograr una mayor agilidad. Y entonces, ¿qué tiene que considerar un proyecto de diseño? Pues tiene que cuestionarse el número de niveles. Desde hace muchos años, si bien hemos estado hablando de achatar las organizaciones, de quitarle niveles a las organizaciones, hoy se hace más necesario que nunca. Tiene que haber menos comités. Luego las organizaciones somos adictos a crear comités. Oye, aquí hay un problema, vamos a crear el comité ad hoc para resolverlo. Bueno, a veces esos comités lo único que generan es una mayor burocracia y pérdida de agilidad. Entonces hay que cuestionarnos si realmente esos comités son necesarios, van a aportar valor y son ágiles en la toma de decisiones. Tendrán que incorporar muchas de las prácticas de la agilidad organizacional para poder asegurar que tienen un desempeño correcto y adecuado. Menos reuniones también. A todos lados a donde voy, siempre escucho la queja, tenemos demasiadas juntas. Tenemos demasiadas juntas. Y efectivamente, o sea, pareciera que en las organizaciones de repente somos muy dados a resolver problemas creando juntas. Y pues la junta no es la pomada de la campana. Tú estás muy joven, pero nosotros usábamos una frase hace mucho tiempo que la pomada de la campana sirve para todo, ¿no? Las juntas no son eso. Y luego, si en las reuniones son mal diseñadas, es decir, si las reuniones no tienen un diseño, y un diseño significa un propósito correcto, una serie adecuada de normas para la toma de decisiones, para la producción de resultados, para desplegar los acuerdos dentro de toda la organización y garantizar que se cumplan. Si las reuniones no tienen eso, pues menos sirven para el propósito de tomar decisiones. Y finalmente, una claridad en la toma de decisiones. Por ejemplo, Bain, que es una firma de consultoría muy grande, le llama a su proceso de diseño organizacional, es un proceso de toma de decisiones fundamentalmente. Entonces, ¿y a qué se refiere con este tema de la toma de decisiones? A hacer las decisiones mucho más ágiles, más rápidas y mejor tomadas. Si yo quisiera hacer una síntesis de todo esto que te acabo de decir, un buen diseño organizacional que esté alineado a ese entorno complejo sería un diseño que acelera las decisiones, que integra la IA inteligentemente con el trabajo humano y que distribuye el liderazgo sin perder el foco estratégico. De acuerdo. Y de acuerdo contigo que estos cuellos de botella es lo que las empresas tendrían que estar vigilando en el momento de la reorganización también, porque me ha pasado. O sea, yo he sido de esos que en ocasiones hasta invitan a una junta donde no tienes pues, la toma de decisión o no eres parte del proceso. Estoy también muy de acuerdo en esa parte de los diseños y de lo que puede ser y no. Para lo único que sabes, sí me agrada todavía que existan algunas reuniones, porque también he vivido en algunas compañías donde no se tienen o no se tienen mucho. Yo siento todavía que la comunicación personal, la comunicación así cara a cara, tiene mucho más poder, mucho más peso que un correo, que un mensaje. Te da más interpretación, te da más contexto, te da como más cercanía y calidez y tienes la oportunidad de una réplica rápida y de una aclaración de dudas. Jonathan, las reuniones son necesarias, son fundamentales. Es uno de los principales mecanismos de coordinación en los proyectos de diseño, pero tienen que estar muy bien estructuradas, tienen que tener un propósito muy claro, tienen que tener objetivos y resultados medibles, tienen que tener roles claros, tienen que tener mecanismos para la toma de decisiones, porque
algunas de las reuniones, quizás las más importantes, son para tomar decisiones. Entonces, tiene que tener muy bien diseñado su proceso para la toma de decisiones y su proceso también para llevar a cabo acuerdos. ¿Cuántas veces terminamos una reunión de trabajo, si no está bien diseñada, sin saber exactamente qué sigue? ¿Sí? O asumiendo que se acordó cierta cosa, pero no están todos los integrantes en el mismo canal y entonces bajan la comunicación, eso es más peligroso, bajan la comunicación al resto de la organización de una manera muy torpe. Entonces, las reuniones son fundamentales, es uno de los mecanismos de coordinación más importantes, pero hay que hacer trabajo en ese sentido. Mientras no se conviertan en juntitis, estamos bien. Es correcto, es correcto. En los diferentes proyectos que he participado, cuando tiene que ver algo relacionado al costo es cuando ya entramos en problemas. El diseño de todos estos casos de negocio o de todos estos business case debe de estar hecho también en algún momento y muy pensado para llegar con el CFO y que te lo compre. Y al mismo tiempo asegurar que todo el modelo esté alineado con el tema de la compensación sin generar sobrecostos. Entonces, en ese aspecto, ¿tú qué recomiendas hacer para poder llegar con él y convencerlo? Muy bien. Yo creo que muy interesante la pregunta, Jonathan. Esta pregunta tiene varias aristas, aunque parece muy concreta, tiene varias aristas para poderla responder. Yo empezaría por señalar que el CFO, dado que maneja los números, dado que es la conciencia que le habla al CEO sobre las decisiones y sobre el dinero, ¿sí? Es un stakeholder muy importante, uno de los clave en los proyectos de diseño y en casi cualquier proyecto que demande inversión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Proyectos de este tipo, y voy a profundizar un poco más adelante sobre ello, demandan de una de esas capacidades de las que he hablado que son críticas en la organización, que tiene que ver con la gestión del cambio. Y entonces, el CFO tiene que ser un socio. Uno de los elementos de la gestión del cambio es que tienes que crear alianzas dentro de la organización. Y uno de los aliados más importantes es aquel que puede ponerle freno a la inversión que esto significa. Entonces, tienes que traerlo, tiene que estar en tu coalición de gestionar el cambio. ¿Cómo lo atraes? ¿Cómo lo atraes a él? Que además, la definición de estas cosas te sirve para armar el business case, no solamente para él como stakeholder, para el CEO y para el resto de los stakeholders, para el consejo en algunos casos y el resto de los stakeholders. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces que tenga sentido el caso de negocio? El diseño se vende, fíjate nada más lo que voy a decir, el diseño se vende desde el costo de no hacer nada. O sea, cuando yo no le pongo energía a resolver problemas fundamentales del negocio, me está costando esos errores, esas desviaciones, esa imposibilidad de alcanzar los objetivos, me está costando un dineral, pero muchas veces lo que hacemos es que no le ponemos número a esa parte. Y entonces, aquí hay que trabajar con el CFO, no hacer el trabajo quien está ejecutando el proyecto. Ahorita vamos a ver la responsabilidad de quién es la responsabilidad de un proyecto de diseño, pero quien está construyendo la información y demás, entonces lo que tiene que hacer es jalarlo para que sea un trabajo conjunto. Y entonces, ¿de qué se trata aquí? Hay preguntas fundamentales. ¿Qué estrategias no se están cumpliendo? ¿Y cuánto cuestan esas estrategias? ¿Qué decisiones no se toman o se toman tarde y cuánto cuestan? ¿Cuál es el impacto de esas decisiones? ¿Cuánto cuesta la fricción y la confusión dentro de la organización? ¿Cuánto cuesta que la gente no sepa claramente cuál es su responsabilidad o que de repente queden responsabilidades críticas ahí medio huérfanas porque nadie las toma, nadie se hace cargo de eso? ¿Qué problemas se repiten trimestre a trimestre o año tras año dentro de la organización, que son problemas sistémicos que no han podido ser resueltos y que tienen muchas veces su base o su causa en un mal diseño?
Entonces, cuando tú trabajas en eso, y puede haber muchas otras, ¿no? Pero yo diría que los fundamentales están por ahí. Cuando tú trabajas en eso y a esos, a veces intangibles, les pones número y construyes el caso de negocio junto con el CFO, lo tienes de tu lado, sin duda lo tienes de tu lado. Para él va a ser música para sus oídos, cuánto valor vamos a rescatar de lo que no se está haciendo por malas decisiones, o cuántos costos vamos a reducir por tomar también malas decisiones o que haya una mala ejecución en la organización. Entonces, el caso de negocio tiene que ser construido con el CFO, es fundamental. Me hacías una última parte en la pregunta que tiene que ver con la parte de compensaciones. Yo siempre he pensado, y esto lo llevo al propio proyecto de diseño, pero también al tema de la inversión que tenemos que hacer en la compensación. Yo siempre he pensado que cualquier esfuerzo es caro si está dejando algo en la mesa o no produce el valor que podría producir, ¿sí? Entonces, lo que tú gastes, poco o mucho, lo que tú gastes, es caro si no se cumplen esas condiciones. En otras palabras, la compensación, los incentivos, los bonos, lo que tú diseñes tiene que ser rentable. El valor producido tiene que ser mayor que el costo implicado. Entonces, bajo esa lógica, como que resulta ocioso no tomar la decisión. Si me resulta más el costo y menos el valor, pues ni para que le entre. Si resulta más el valor que el costo, pues más vale que le ponga atención. Ahora, en el mundo de las compensaciones, esto tiene normas y tiene reglas y cosas que cuida mucho la gente de compensación, pues tienen que ver con el deber ser, con ciertas normas y principios de la propia disciplina, como puede ser el tema de la competitividad en el mercado y sobre todo el tema de la equidad. Cuando tú le metes un variable, luego empiezan una serie de voces a decir por qué él se gana esto y yo no. Bueno, tiene que haber un principio de equidad, pero fundamentalmente, lo que yo diría, fundamentalmente es el valor que genera. Perfecto. Creo que es algo que en recursos humanos en los últimos años se ha ido metiendo un poquito más y más y más, de ser como una parte muy, muy humana, muy dedicada a la gente. Y cada vez siento que nos hemos ido acercando más a la parte numérica, a la parte de rentabilidad, a la parte del retorno de la inversión sobre todos los proyectos. Y es algo que sí deberíamos de seguir poniendo más atención y más especialización, porque creo que es lo que nos está demandando la situación actual. Ahora, ya para ir cerrando nuestra conversación, ¿qué prácticas de liderazgo consideras las más eficientes o qué recomiendas a quienes nos escuchan para sostener un rediseño organizacional? Muy bien, yo enfocaría mi respuesta en tres aspectos, al menos tres aspectos, puede que salga un cuarto. El primero de ellos es de quién es la responsabilidad del diseño organizacional. La respuesta, desde mi punto de vista, es obvia, es del líder de la organización. O sea, el CEO tiene la responsabilidad de hacer que su organización esté diseñada para alcanzar los resultados que espera. Tiene un socio muy importante, que es el especialista o quien puede de alguna manera orquestar ese proceso o hacer la arquitectura de ese proceso, que es la gente de RH. Pero el rol de RH es provocar estas conversaciones y facilitar el proceso una vez que se decide hacerlo. Pero la dirección decide y sostiene el proceso, decide hacerlo y cuando toma la decisión, toma toda la responsabilidad de todo el soporte y todo el apoyo para que se lleve a cabo, pero además con haberlo puesto a la agenda, con su demanda de resultados y demás, sostiene el proyecto. No basta lanzarlo, hay que hacer las dos cosas. Y el diseño organizacional, si me apuran un poco a meterle ambición a esto, no es un proyecto, es una práctica permanente de liderazgo, es una responsabilidad permanente del líder. Estar siempre asegurando que su organización está diseñada adecuadamente. Ese sería el primer enfoque, de quién es la responsabilidad de liderazgo.
El otro elemento tiene que ver con un aspecto, yo diría, de cuáles son los paradigmas que giran alrededor del diseño organizacional. Como ya lo he dicho, no es el organigrama, es la revisión completa del modelo operativo. Y entonces aquí hay una serie de aspectos críticos que aseguran que el proyecto o la iniciativa pueda ser eficiente. Y uno de ellos tiene que ver con una gobernanza clara, en dónde están las decisiones importantes del proyecto, no de la organización, del proyecto, y las responsabilidades más importantes del mismo. ¿Cuáles son los incentivos? ¿Están alineados? Cuando no existen los incentivos alineados, es prácticamente una receta de fracaso para que esto no funcione. ¿Qué problemas de negocio estoy resolviendo? Eso hay que hacerlo evidente. Y este es otro de los componentes del change management. O sea, hay que cacaraquear los triunfos, hay que hacerlos evidentes para que la gente sepa que el proyecto está cumpliendo con sus objetivos. Gestionar el cambio, definitivamente. Un proyecto de este tipo toca muchas fibras sensibles de la organización, entre ellas el estatus, el poder y sobre todo los hábitos. Entonces, ahí va a haber resistencia de manera natural. Cuando tú quieres llegar y cambiar algo, hay una serie de resistencias. Una de las mejores competencias para gestionar un proyecto de este tipo es manejar adecuadamente el cambio. Tienes que conocer perfectamente bien tu resistencia y tienes que tener estrategias muy claras para transformar esa estrategia, esa resistencia en un apoyo incondicional para tu proyecto. Y finalmente, el diseño fracasa en la implementación, no en las ideas. Y entonces, para que tú tengas y ahí muchas organizaciones cometen el error, como sucede en la planeación estratégica. Haces una carpeta y una serie de presentaciones muy bonitas, pero de repente se quedan por ahí guardadas en el archivo de la computadora o en el librero de la dirección. Entonces, le tienes que dar vida y esto tiene que pasar a un plan muy estricto, muy agudo, muy permanente de acciones, que tenga responsables, que tenga factores de éxito definidos, que tenga fechas, que tenga rendición de cuentas y medición clara de si estamos o no estamos alcanzando los resultados. Entonces, la primera parte era de quién es la responsabilidad. La segunda es cuál es la clave para que esto tenga éxito, la implementación, definitivamente. Y finalmente, sí tenemos que hablar de atributos de liderazgo. Quien gestione proyectos de este tipo tiene que tener sí o sí, puede haber otros atributos, yo señalaría de manera importante lo siguiente, es el accountability. Tiene que haber propiedad de la responsabilidad y hacerse cargo justamente de lo que haya que hacerse cargo. Tiene que haber resiliencia. ¿Por qué? Porque como todo proceso de cambio no es terso, no es suave, no es que lo vas a alcanzar sin esfuerzo, te vas a enfrentar a una serie de cosas y tienes que tener, hablando de agilidad, tienes que tener la capacidad para responder a eso y ajustar y sobreponerte a los fracasos. La capacidad de aprendizaje. Cuando yo parto de la idea de que lo que ya aprendí es lo que me va a dar los resultados presentes y futuros, estoy perdido. Tengo que tener esa capacidad de aprender cosas nuevas y de desaprender viejas cosas que ya no operan y por lo tanto una habilidad maestra desde mi punto de vista es la flexibilidad. ¿Sí? Tengo que ajustar, permanentemente tengo que ajustar. Creo que también por eso muchas veces las empresas buscan a un socio estratégico para poder implementar este tipo de reestructuras, porque es bien difícil ser juez y parte y poder defender lo que haces cuando al final tiene una repercusión directa sobre ti, ¿no? Entonces creo que veo en muchas situaciones esa necesidad de buscar a un socio externo que ayude como a despersonalizar el rediseño y evitar que al final seas juez y parte de lo que estás decidiendo transformar. Oscar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación muy valiosa. Apreciamos el tiempo que nos compartiste y la claridad de tus aprendizajes. Me dejas terminar, Jonathan, con una frase que me parece que resume de alguna manera toda esta conversación alrededor del diseño organizacional. Por favor. Yo diría, la pregunta hoy no es
si necesitamos rediseñar la organización, sino si estamos dispuestos a hacerlo al ritmo que el entorno exige. No podemos negar que estamos ante una velocidad enorme como nunca antes en la historia de las organizaciones, una velocidad de cambio enorme, que la IA representa una oportunidad muy importante, una palanca para el negocio o una amenaza muy importante, y que la agilidad es la regla del juego en el presente para los negocios. Muchas gracias y muchas gracias también a nuestra audiencia por escucharnos. Les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento. Hasta la próxima. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.